Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga muchísimo a todos los que nos están viendo en esta hora. Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel y estamos predicando, transmitiendo desde el barrio de La Boca, capital federal de la República Argentina, para todos aquellos que nos están mirando de muy lejos, ¿no? Les mando un saludo a todos los hermanos de nuestra iglesia, también a aquellos que están en las provincias de nuestro país, de distintas provincias que siempre mandan saludos. Les agradecemos. Queremos saber de dónde nos ven. Y también los que están más allá, en otros países, hermanos que nos ven de España, de Italia, algunos están en Francia siguiéndonos, nos acabamos de enterar, un poquito más cerca, Chile, Perú, algunos hermanos en Brasil, en Uruguay también. Les mandamos un gran saludo a todos los que nos ven y escuchan la palabra de Dios a través de nuestro ministerio. Yo estaba pensando, cuando termine esta pandemia, cuando termine este problema y podamos salir y podamos tener libertad para volver a los templos, ¿volveremos? No me diga que está tan cómodo ahora que le llevamos la palabra a la casa, que no tiene deseo de congregarse, ¿no? Ya, total, escucharme allá, escucharme acá. Yo creo que ustedes entienden lo que es esto. Este sistema que estamos usando es una bendición para todas las personas que no conocen a Dios, porque les llega el mensaje. Pero los que conocemos a Dios, sabemos que Dios nos manda a congregarnos, a estar juntos, a ministrarnos, a compartir unos con otros, a tener comunión. Esto es importante, porque cuando estamos mucho tiempo separados, nos hace falta el ministerio del otro hermano, porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio que Dios nos ha dado, una gracia especial. Así que les ruego en el nombre de Jesús que aquellos que se acostumbraron a estar en sus casas, cuando se reabran los templos, vuelva a su iglesia, vuelva a congregarse y Dios le bendecirá. Por supuesto, vamos a seguir transmitiendo, si Dios así nos ayuda o así nos dirige, seguiremos transmitiendo. Ahora, si por transmitir las personas no vuelven a los templos, entonces vamos a dejar de transmitir. Muy bien, en estos días que hemos estado hablando de varias cosas, varios temas, con la ayuda de Dios yo oro mucho y pido a Dios que me dé la posibilidad de llevarles temas bíblicos, temas de la palabra de Dios que no se hablan muy mucho en los púlpitos, para que usted no solamente escuche la palabra, sino que crezca un poco más en el conocimiento de Dios. Hoy domingo estaba pensando muy especialmente en una frase que usted la habrá visto en el título, ya allí puesto al aire, que en algún momento de la vida aflora en los seres humanos. La famosa pregunta, si el hombre muriere, y cuando digo hombre, lo digo en términos genéricos, ¿no? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Buena pregunta, ¿no? Porque esta pregunta nace en que cuando alguien expira y deja este mundo y los restos son llevados a un cementerio, perdón, hay muchas personas que dicen, muerto el perro se terminó la rabia, ¿no? Porque no conocen a Dios ni conocen la palabra de Dios. Entonces, bajo esta pregunta, este interrogante, que nace en la mayoría de los hombres alguna vez, y que, bueno, no se quiere hablar mucho de esto, pero es importante, la Biblia habla mucho de esto.
nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte porque la palabra muerte no significa lo que los hombres creen que significa. Pero por supuesto, es una pregunta que toda persona se hace alguna vez en la vida y que todos sabemos que en algún momento la vamos a pasar por este trance o por las puertas de la muerte, como dicen algunos, un poco más tétrico. Pero ustedes saben que cuando queremos hablar de esto, ya se pone la gente, no quisiera tocar el tema. Pero lo vamos a tocar de una manera que usted va a decir, increíble, estamos hablando de la muerte, pero nos damos cuenta que la muerte, como nosotros pensamos, no existe. Y mucho menos cuando conocemos a Dios, ¿no? Y cuando conocemos su palabra. En la Biblia se encuentra esta pregunta. Se la hizo a sí mismo un hombre que temía a Dios, pero no le conocía, que se llamó Job. En el canon, en el formato de la Biblia, el libro de Job está más o menos en la mitad, al lado del libro de los Salmos. Pero Job pertenece al Génesis, al principio. En el tiempo de Job, Job no sabía que existía Satanás. No sabía que había un diablo. No lo sabía. Pero vamos a leer, claro, estaba pasando Job un trance muy, muy difícil. Lo que vamos a leer ahora nos va a dar la pauta que es un hombre que está pasando una prueba muy grande. Si usted está del otro lado con la Biblia, y ojalá que lo esté, vamos a abrir en el libro de Job, capítulo 14. Libro de Job, capítulo 14, versículo 1 y 2, y después vamos a saltar al versículo 14. Capítulo 14, versículo 1 y 2, y después saltamos, para no leer todo, al versículo 14. Dice así, si el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Está en un lenguaje un poco poético, ¿no? A ver, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente y usted va a notar que hay una diferencia aquí. Dice, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades, brotamos como una flor y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. ¿Se entiende un poquito mejor en esta versión? Volvemos a Reina Valera y luego vamos al versículo 14, que aquí se encuentra la frase que tiene el título de nuestro mensaje. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Está creyendo que Dios lo va a liberar. Y aunque dice todos los días de mi edad, en el original, en el griego, usa una palabra como quisiera decir Job aquí, todos los días de mi existencia. Como que estaba pensando, aunque después de muerto, o que enterraran su cuerpo, él iba a volver a la vida. Esperaré, dice, ¿no? Ahora, no tenemos mucho tiempo para ir a ver qué le pasó a Job. La mayoría de los creyentes han leído alguna vez la historia de Job. Pero en esta situación que se encontraba Job, este hombre había perdido todo lo que tenía. Por una lucha que había en el aire que él no lo sabía,
y el diablo estaba haciendo de las suyas, tratando de que este hombre Job, que temía a Dios, se olvidara de Dios y se alejara de él. Así que mató a sus hijos, destruyó sus campos, murieron sus animales, y su salud no era la mejor porque le había puesto una sarna maligna que, según la Biblia, estaba desde la mollera hasta los pies, la mollera de la cabeza hasta los pies. Y aún en Job capítulo 2, versículo 9, dice que su esposa, viéndolo en esta situación, ya desesperada, me imagino, esta mujer por todo lo que estaba aconteciendo, y viéndolo a Job con esta sarna rascándose con un tiesto, allí sentado en cenizas, le da una frase, le habla de una manera a la esposa que no le ayudaba a Job, porque dice, si este es tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. Justamente necesitaba consuelo Job, pero no lo halló ni siquiera en su esposa. Más, los amigos que vinieron, cada amigo que vino estuvo mostrándole todo lo negativo de su vida y aún relacionaba que lo que le estaba pasando tenía que ver con que él era un hombre pecador. Es decir, le decían, grande debe ser tu pecado para que te acontezca todo esto, como si fuera un castigo de Dios. Ahora, como la vida no le había sido fácil en este momento a Job, y viendo que la muerte estaba muy cerca por la situación física que estaba pasando, nace la pregunta de Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La Biblia habla mucho de esto, aunque como dijimos al comienzo, nadie quiere hablar mucho de esto. Veamos algunos versículos bíblicos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la Biblia no habla del final, sino de la separación y la continuidad de la vida. Repito, la Biblia nunca habla del final de la vida. No, nunca habla del final, sino de la separación y de la continuidad de la existencia del hombre. El Señor Jesús relata una experiencia que fue verídica en el tiempo del Génesis, con nombre de personas. Vamos a buscarlo en la Biblia. En San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19, San Lucas, capítulo 16, versículo 19. El señor director ahora va a tener que poner unos cuantos textos acá. Le vamos a dar un trabajo porque él pone los textos en pantalla cuando vamos leyendo. Esta es una historia que el Señor la relata para que supieran los hombres que después de lo que nosotros llamamos muerte, hay vida. Pareciera que estuviera contestando la pregunta de Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿O habrá vida después de lo que nosotros llamamos muerte? Preste atención porque este es un pasaje muy interesante. En el versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Versículo 21 dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, el rico por supuesto, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Estaba sentado en la falda charlando con Abraham. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, recuérdate o acuérdate que recibiste tus bienes en tus vidas y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. A ver, ¿quiere que sigamos un poquito más? Vamos a seguir hasta el 31. A ver, versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, allá a la tierra, ¿no? Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguien fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Y el Señor dijo, mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas que están allá en la tierra, los predicadores, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto es verdad. Ustedes saben que el Señor Jesucristo murió y resucitó, pero fueron muy pocos los que creyeron. Hasta el día de hoy, muchos están diciendo que Jesús no murió. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Sus cuerpos fueron sepultados acá. Aunque habla de que sepultaron solamente a uno, al rico. Y que apenas murieron los dos, uno fue llevado al cielo y el otro fue enterrado. Usted lo ha leído conmigo, ¿verdad? Murió el rico y fue sepultado. Murió el mendigo y vinieron los ángeles y lo llevaron al cielo. También sepultaron su cuerpo, seguro, pero lo vinieron y lo llevaron al cielo. El rico veía a Lázaro desde el infierno, pero Lázaro no lo veía el rico, porque si no el cielo no sería cielo. El rico estaba consciente de lo que pasaba, como si estuviera en la tierra, pero estaba en el infierno. Se acordaba de la familia que estaba acá, de todo, pero estaba allá, en un lugar de tormento. Y Lázaro ni se enteraba, estaba gozando en el paraíso, se olvidó de todo porque si no el cielo no sería cielo. El rico era atormentado y como estaba acostumbrado acá en la tierra a mandarlo, a patearlo a Lázaro, aún desde el infierno quería que Lázaro lo venga a servir. Pero ya no había lugar para que fuera alguien. Entonces Dios a través de la persona de Abraham le dijo, hay una gran cima entre el cielo y el infierno. Los que están allá no pueden pasar para acá y los que están acá tampoco pueden pasar para allá. Cada uno estará en el lugar que eligió estar en la eternidad. Mire, hay un versículo en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, acá no está hablando de la salvación. La salvación para los creyentes ya pasó. El Señor Jesucristo nos dio la salvación a los que creen en Él. Pero los que no creen están bajo sus obras y bajo la ley. Así que serán juzgados según lo que vivieron, hicieron estando en el cuerpo, dice. Serán juzgados un día en la eternidad. Esto quiere decir, por boca de Jesús, que hay vida
después que nuestros cuerpos van a la tumba. Nosotros salimos del cuerpo y seguimos viviendo. Y la vida recién comienza para nosotros cuando salimos del cuerpo. Hablando de los creyentes. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Quiere decir que sale del cuerpo y va al lugar de tormento, en el cual el Señor lo testificó aquí. Jesús dijo que en el cielo hay muchas mansiones. Y Jesús no mentía, mi estimado amigo y hermano. En el capítulo 14 de San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay muchas mansiones en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Voy pues a preparar lugar para ustedes. Yo voy primero. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lleguen tengan todo preparado. Qué bueno que es el Señor. Ahora, fíjese, Dios nunca habla de muertos que están en el cielo. Siempre habla de vivos. Y hasta da sus nombres. Porque en San Mateo 22, mire, en San Mateo 22 acaba de dar nombres. San Mateo 22, versículo 32. San Mateo 22, versículo 32. Si lo encontró, lo leo. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios nunca habla de muertos, del cese de existencia, jamás. Cuando estamos en el cuerpo es nuestro Padre. Y cuando salimos del cuerpo sigue siendo nuestro Padre. Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Nuestra vida real está dentro del cuerpo. Somos alma y espíritu creados a la imagen de Dios. No sé cuántos de ustedes algún momento han leído cuando Jesús sube a un monte con 3 discípulos y la Biblia dice que se transfigura, comienza a resplandecer y la vida de Dios sale, la gloria de Dios sale de adentro del cuerpo de Jesús y empieza a resplandecer. Esto está en San Mateo capítulo 17, versículos 2 y 3. San Mateo capítulo 17, versículo 2 y 3, dice así, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías hablando con Jesús. Qué tremendo, ¿no? Mire, Moisés hacía 1500 años que desapareció, porque dice que subió al monte y nadie más lo vio, se lo llevó Dios. 1500 años. Y Elías hacía 800 años que Dios se lo había llevado al cielo. Ahora aparecen acá vivos, hablando con Jesús. Bueno, cuando esto lo vio Pedro y los otros dos, Pedro habla y dice, qué maravilloso, hagamos 3 casitas, quedémonos acá. Se enloqueció Pedro de ver allí a 2 que habían muerto hace tantos años y que estaban vivos. Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Jesús dijo que la vida era más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Esto está, si lo quiere buscar y anotarlo, en Lucas capítulo 12, versículo 23. La vida es más que el cuerpo
perdón, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Comencemos por el cuerpo. El cuerpo es tomado del polvo, dice la palabra de Dios, y necesita de los alimentos de la tierra, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y la casita que Dios le preparó al hombre para andar aquí en la tierra. Quiere decir que el cuerpo que tenemos es para que nosotros vivamos y también para que lo compartamos con Dios. Es interesante. El espíritu del hombre vive dentro del cuerpo. El alma del hombre vive dentro del cuerpo. Pero, el hombre que no tiene, o la mujer que no tiene a Dios, que no ha invitado a Dios a vivir dentro de sí, está muerto en su espíritu, está muerto en su alma. Esto dice la Biblia. Y usted dice, ¿cómo puede ser si está caminando? Bueno, fíjese, la Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Está hablando del que tiene al Hijo adentro. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está hablando del que tiene Dios adentro y el que tiene Dios afuera. El que tiene Dios afuera porque no cree en Él y nunca lo invitó a vivir adentro, está muerto adentro la persona. Por lo tanto, la vida es Dios. La vida es más que la comida. Cuando Cristo, la vida, está en nosotros, aunque tengamos que salir del cuerpo, vamos a seguir viviendo. Porque la vida no es la comida que como que va a mi vientre. Eso es para la vida del cuerpo. Pero la vida del alma y del espíritu es Dios. Es la palabra de Dios. Por eso el que no tiene la palabra de Dios, el que no tiene a Dios, se murió. No está alimentándose como corresponde. Y cuando Dios quiera, lo va a levantar. Lo va a levantar. Lo va a levantar, si llega a morir, lo va a resucitar, porque Dios es la vida. Es maravilloso. Les cuento un testimonio. No que me lo contaron, esto lo viví. Hace ya unos cuantos años. Conocí un matrimonio en la iglesia donde yo estaba congregándome y como ayudante de pastor, aquí en la capital. El apellido de esta familia, que muchos conocen, el pueblo de Dios, era Seba. El esposo de la hermana, Seba, era diácono de la iglesia donde yo estaba como ayudante de pastor. Por eso lo conocía muy bien al hermano y también a la hermana. Un día le detectan a la hermana un tumor en uno de los ojos y esto comenzó a avanzar y por más que los médicos lucharon, el tumor avanzó, el ojo estaba saliendo para afuera y a la vez el tumor estaba entrando hacia adentro y le oprimía el cerebro. Ella estaba ya internada cuando ocurrió lo que ocurrió y que les voy a contar. Los médicos entraron, estaba en terapia, la hermana, entraron para ver cómo estaba y bueno, cuando llegan encuentran que la hermana había muerto. No respiraba, había muerto. Hicieron todos los estudios ahí para verificar bien y comprobaron que ella había fallecido. Así que salieron de terapia y le dijeron al marido, para no darle el golpe de un primer momento, le dijo: su esposa está muy mal, está delicada, no creo que pase esta noche, así que avise a sus familiares para que estén preparados. Y entonces el hermano, en vez de avisarle a nadie, me llama por teléfono a mí. Yo estaba en un instituto bíblico enseñando en una iglesia en Palermo. Era de noche. Y
Me llama el hermano, me dice lo que le dijeron los médicos, que estaba muy grave. Paro la clase y oramos con toda la fuerza y con toda la fe. Señor, levántala, sácala de allí en el nombre de Jesús. Es tu sierva, bla, ni me acuerdo cómo oramos. Oramos con todo y seguí dando la clase. Para esto yo me entero después, al otro día. Los médicos siguieron la ronda por el hospital, más de una hora, recorriendo uno, dos, los enfermos, y cuando terminaron la ronda, vuelven a terapia para buscar el cuerpo de la que había sido la hermana, para llevarla a la morgue. Y cuando entran, la hermana está sentada en la camilla, está sentada en la cama. Imagínense, casi se mueren los médicos. Así que no lo podían creer. Comenzaron a hacer análisis, porque ¿qué pasó? Su ojo estaba perfecto, el tumor había desaparecido, y por más análisis que le hicieron y que le recontra hicieron, nunca encontraron una pizca del tumor. El cáncer había desaparecido y la muerta había resucitado. Porque Dios tenía planes con la hermana y no era el tiempo de que ella se fuera al cielo. Así que cuando la hermana salió de allí, predicaba por todos lados. Predicaba en la Plaza Italia, me acuerdo, fervorosamente y hablando de las maravillas de Dios y del poder de Dios. Luego con el tiempo se trasladó al sur con su familia y allí levantaron una iglesia y predicaron. Hoy las hijas de esta hermana están en el sur de nuestro país predicando. Ya la hermana se fue con el Señor, pero de viejita. Ahora usted dice, qué maravilla, pastor. ¿Cómo es esto? Y porque el Señor nuestro Dios, y a través de Jesús, Él ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tienes un plan, o si Dios tiene un plan para ti, y ya lo has descubierto, que tienes que hacer aquí, un propósito de Dios. Porque todos los que estamos aquí en la tierra, estamos bajo un propósito de Dios. Él no te va a llevar hasta que no termine el propósito que ha planeado contigo. Pueden pasar cosas y recosas. Y mira qué, hasta llegar a la situación que por alguna casualidad muriere, Dios te va a volver a la vida porque Él tiene un propósito contigo. Y si te lleva, es porque terminó. Y hay que seguir trabajando en la otra vida, en la presencia de Dios. Tal vez hoy domingo te han invitado a mirar este programa y te encontraste con este tema. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Bueno, te digo que sí. La palabra de Dios lo dice, yo lo creo y lo he visto. He visto muertos resucitar. Y si Dios nos permite, les vamos a explicar, les vamos a contar algunos otros testimonios en estos días. Dios es poderoso, en Él está la vida. Y si tú que nunca has invitado a Cristo a entrar en tu corazón, en esta mañana, después de haber escuchado este corto mensaje, quieres recibir a Jesús, te quiero ayudar. Ora conmigo. Vamos a hablar con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que vino a morir por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que perdones mis pecados, que perdones todos mis errores y aún mi ignorancia. Ayúdame, Señor, a poder conocerte más. Recibo a Cristo como mi Salvador personal. Y Padre, te pido a ti que me recibas en tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén. Cuando salgas de mirar este programa, entra en una habitación, ora a Dios y Dios se va a manifestar a ti. Cómprate una Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios
y vas a aprender mucho. Y al pueblo de Dios que está del otro lado, quiero bendecirlo, quiero abrazarlo en el nombre de Jesús. Dios los rebendiga y los guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los fortalezca y los anime en el nombre de Jesús. Amén.